Arrancamos entonces ya con el análisis de algunos dichos que tuvo el ministro Martín Guzmán esta semana, que son muy importantes para repasar. ¿Por qué? Porque gran parte de esto que hablábamos recién con el Vasco de Mendiguren, ¿por qué la guita de los argentinos que está fuera del sistema no viene, no generamos crecimiento, no generamos empleo de una vez? Bueno, gran parte siempre tiene que ver con, che, las reglas de juego, ¿están claras, no están claras? ¿Qué va a pasar? Bueno, Guzmán habló en la semana, dio una entrevista en un canal colega y dio definiciones que me parece que son muy importantes para prestarle un poquitito de atención y hacer un pequeño análisis, porque si no pasan por alto y la verdad es que dan cuenta de cuál es el rumbo de la economía argentina. Tomamos algunas para analizar. Mirá, en relación al tipo de cambio oficial, dijo algo muy importante. No hay expectativa de que haya una devaluación luego de las elecciones. ¿Por qué esto? Te lo anticipo desde ahora. Porque hay un sector de la oposición que usa como vocero a una parte importante de los medios de comunicación que ya medio que empezó y va a empezar cada vez con más fuerza a instalar la idea de que inmediatamente después de las elecciones va a haber un salto cambiario, que el tipo de cambio no aguanta más, que no tiene correlato con la realidad, que está atrasado, la pim, 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 pim de siempre, y entonces se pretende instalar la idea de que inmediatamente después de las elecciones va a haber un salto en el tipo de cambio. ¿Para qué? Para que muchos agentes económicos, vos, yo, aquel que tiene una capacidad de ahorro y se quiere resguardar, diga, bueno, si esto va a ocurrir y estos tipos tienen razón y después de las elecciones salta el tipo de cambio, me cubro ahora. Entonces aprovechan para inflar la brecha cambiaria, que es esto que está pasando estos últimos días con el Blue, que cerró el viernes en 174 pesos para la venta. Si esta brecha que se había logrado controlar después de un sobresalto el año pasado se vuelve a expandir, cuidado porque mete presión sobre los precios. Entonces te están induciendo a través de generar una expectativa falsa a un comportamiento de lo que los economistas llamamos profecía autocumplida, de que termine ocurriendo lo que quieren que ocurra y que te va a perjudicar. Entonces cuidado, atenti y a no ser víctima de eso. Otra de las definiciones que dio Guzmán en relación a algo que tiene que ver de manera directa con el tipo de cambio, que son las reservas internacionales. Dijo Guzmán, estos son todos textuales, el Banco Central está acumulando reservas. Ahora agrego yo, lo cual es cierto, la última información del mes de mayo da cuenta de 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones de dólares de compras en el mes, que es el mayo más grande, más alto desde el principio de los 2000. El aumento de los commodities para un país que exporta nos presenta perspectivas favorables. También es cierto, el Banco Central acumuló reservas, recién lo marcaba el Vasco de Mendiguren también, decía se recuperaron desde aquel momento donde subió el tipo de cambio y las reservas se iban 6.000 millones de dólares, entre otras cosas por la suba de los precios internacionales de los commodities, los productos primarios que la Argentina exporta. Una buena noticia porque esto da respaldo al tipo de cambio, aquel que te quieren instalar la idea de que va a saltar al día siguiente de las elecciones. Bueno, vamos con otro punto. Habló del entendimiento con el Club de París. Acordate que la semana pasada hubo una noticia. La Argentina, se le venció un pago a la Argentina a fin de mayo de cerca de 2.400 millones de dólares con el Club de París. ¿Qué pasó? Empezaba a correr un periodo de gracia de 60 días. Pasado ese periodo, que era fin de julio, si no hacías el pago efectivo y no había ningún tipo de acuerdo, corrías el riesgo de caer en default. Y eso genera un montón de inconvenientes como todos conocemos. Bueno, se llegó a un acuerdo, se pagó algo así como 400 millones de dólares, los otros 2.000 no, y de común acuerdo se evita la posibilidad de cualquier tipo de default. Se postergó hasta el 22 de marzo del año que viene una nueva fecha para terminar de cerrar un acuerdo con el Club de París. Esto se hizo sin un nuevo acuerdo todavía con el Fondo Monetario. Algunos decían es imposible. Bueno, no. Hubo una gira primero del ministro por Europa con todos sus pares. Hubo una gira después con el ministro también y el propio presidente de la Nación, donde se acordó esto y se logró llevar adelante la última semana. Entonces, lo que dijo Guzmán en relación a esto es un paso importante que nos va a dar más previsibilidad para poder apuntalar la recuperación económica, muy importante esto,
de que está viviendo la Argentina. Se está viviendo una recuperación y así como recién decíamos, es importante recuperar el poder adquisitivo de los salarios, mantener bajas las tasas de interés de los préstamos a las empresas, etcétera, etcétera. También es importante el frente financiero externo y evitar un evento de default después de la cantidad de bombas de default que dejó la irresponsabilidad de la gestión anterior. Habló también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y dijo Guzmán: muchos piden que apuremos el acuerdo con el Fondo Monetario. La prioridad es hacerlo bien, no hacerlo rápido, ¿sí? Y acá también le marca la agenda y se planta frente a una agenda que intenta marcar un sector de la oposición y de la prensa en Argentina, que es esta idea de hay que cerrar con el Fondo Monetario, hay que cerrar con el Fondo Monetario todos los días, ¿no? Como cuando bombardeaban con que la vacuna que hay que comprar es la Pfizer, bueno, lo mismo. Hay que cerrar con el Fondo Monetario hoy, lo antes posible. Bueno, lo que dice el ministro es, muchachos, no hay ningún apuro. Si el apuro era el Club de París, ya está superado eso, está hacia el año que viene y ya se arregló. La Argentina no va a entrar en default. Con el Fondo Monetario venimos manteniendo conversaciones, tampoco va a haber ningún cimbronazo. La plata para pagarle no está, porque no la dejaron, porque se la fugaron y se la llevaron toda durante la gestión anterior y asumieron esta deuda irresponsable. Entonces, no se preocupen que el acuerdo que se pretende cerrar es un acuerdo bueno, que defienda el interés nacional, el tuyo, el mío, el de todos nosotros, no un acuerdo a las apuradas que nos perjudique a todos, que es lo que hizo el gobierno anterior. De un día para el otro salió corriendo, fue a pedirle plata al fondo porque si no le explotaba la bomba, postergó porque explotó después, unos meses después, pero nos dejó a todos este regalito que es muy complicado de poder desarmar. Bueno, se refirió Guzmán a la política fiscal también. Cuando hablamos de política fiscal es eso que maneja el Estado entre lo que recauda por impuestos y lo que gasta, ¿no? El gasto público, dijo Guzmán, quitando las medidas excepcionales, ¿sí? Y FATP, lo del año pasado, viene creciendo por encima de la inflación. No hay que confundir reducción del déficit con ajuste. Vamos a traducir rapidito esto. ¿Qué es lo que dice Guzmán? Algunos me critican, dice Guzmán, porque dicen que estoy haciendo una política de ajuste. No, muchachos, yo estoy expandiendo el gasto. El gasto público está creciendo más que la inflación, es decir, el gasto público crece en términos reales. ¿Para qué? Para apuntalar el crecimiento, la recuperación de la economía. No estoy haciendo política de ajuste. Ahora, el número de déficit se acomoda, es mucho menor al del año pasado, además de porque lo que hubo el año pasado fueron gastos extraordinarios que este año no están, porque mejoró mucho la recaudación, porque se recupera la actividad económica. Entonces, gastar más para impulsar la economía en un escenario donde recaudás más y el resultado ese, entre lo que entra y lo que sale, te da mejor, es un círculo virtuoso. Bienvenido sea, pero no me acusen, dice Guzmán, de estar haciendo una política de ajuste, porque no estoy haciendo una política de ajuste y a las pruebas me remito cuando los datos muestran que el gasto crece por arriba de lo que crece la inflación. Teníamos, esta era la última de los repasos de Guzmán. En relación a la inflación, otro tema importantísimo que marcó Guzmán. Escuchá, esto es un textual. Dijo, estamos en una tendencia mes a mes, obviamente con cuestiones de estacionalidad, ¿sí? Pero en decrecimiento. Si bien los acuerdos de precios son necesarios en este momento, no definen per se la política inflacionaria. Rapidito te explico qué es lo que está diciendo Guzmán. Primero, la tendencia de la inflación es a desacelerarse. ¿Sigue siendo alta la inflación en Argentina? Sí, pero fue 4,8 en marzo, 4,1 en abril, 3,3 en mayo. Se viene desacelerando. Se está trabajando sobre los productos regulados, que son las tarifas, para desacelerarla, sobre la estabilidad del tipo de cambio oficial para desacelerarla. Y lo que dice Guzmán es, a ver, ¿se están llevando adelante acuerdos de precios como este de los 70 precios congelados, etcétera? Sí, se están llevando adelante. Ahora, ¿es esa la política inflacionaria del gobierno? No. Ayuda, asiste, suma, porque estamos en un momento de pandemia, la economía está en un despelote, hay que ordenarla y esto ayuda para esto. Pero la política antiinflacionaria del gobierno no pasa, como algunos pretenden hacerte creer, solo por los programas de acuerdo de precios. Tiene que ver con una política macroeconómica que busca esa desaceleración que se está dando de la inflación.
Y por último, te cierro con este dato, atrás de todas estas declaraciones del ministro que se conoció en la semana, que es que el primer trimestre de este año, el PBI, el Producto Bruto, todo lo que produce la Argentina, en relación al mismo periodo del año pasado, que no estuvo impactado por la pandemia, salvo los últimos 10 días de marzo, creció un 2,5%, trimestre contra trimestre. Bienvenido sea. El gran desafío que hay ahora, y por eso hablábamos recién de esto con el Vasco también, es cómo sostener la recuperación. Pero me voy a meter